¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles a una nueva edición de Las Cartas sobre la Mesa, un programa de Infogate que se transmite desde ya hace 5 años, semana a semana, para entregarle información, análisis, perspectivas, darle tema con argumentos para que usted converse en su casa, para que usted converse con sus amigos y tenga una visión, yo diría, más integrada o con distinta perspectiva respecto a lo que pasa en el mundo, en América Latina y, por supuesto, en Chile. Es un programa que se transmite por los canales de Mundo TV, de Cable Mundo, desde Valparaíso y Anquihue, entre varias otras regiones, y por supuesto por Telecauquenes y Ñublevisión y Radio Nunguén de Concepción, y las plataformas de Infogate en YouTube, Facebook y Twitter. Este programa es posible gracias al auspicio de Smarty.com, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para poder generar una mayor comprensión lectora, desarrollar pensamiento crítico, entender lo que es las matemáticas y está orientado particularmente para niños y adolescentes. Basta que esté 15, 20 minutos al día y va a poder complementar adecuadamente y reforzar los contenidos educacionales que tiene en la escuela, en el colegio, y eso sin lugar a dudas lo va a hacer con inteligencia artificial. ¿Qué significa eso? De que el niño está frente a la pantalla y se va evaluando mediante algoritmos cuál es su nivel de avance y se le va entregando el contenido que requiere para poder complementar y poder reforzar justamente su formación intelectual o su formación mental en este tipo de materias que no siempre son fáciles, pero además lo hace en forma muy entretenida. Es Martic.com que nos acompaña en las cartas sobre la mesa. Como usted bien sabe, este programa normalmente lo grabamos los días jueves y eso significa que damos cuenta justamente de lo que ha sucedido en el mundo muy brevemente en términos de lo que es la invasión de Rusia a Ucrania, donde la visita del secretario general de Naciones Unidas, tanto a Rusia, hablando con Putin y estando también en Ucrania, en las diferentes ciudades, nos permitan decir, yo creo que hay dos versiones. Una de que claramente Naciones Unidas está totalmente falta de credibilidad y no cumple ningún rol. O por otra parte, podríamos también pensar de que la visita del secretario general Guterres va orientada a buscar o generar un espacio que permita una rápida negociación. Hablando de negociaciones dentro de esta guerra, cualquiera, si por ejemplo hoy día, cuando usted está viendo este programa, se firmara un alto al fuego y se estableciera condiciones para el retiro de tropas en forma total o parcial de las tropas rusas de Ucrania, la instalación de una normalidad en ese país estaría demorando entre 3 y 6 meses. Eso significa, en términos concretos, que la guerra de Ucrania nos va a acompañar el resto del año, con todas sus implicancias, no solamente para Ucrania, que son trágicas, y esa crisis humanitaria que está en pleno desarrollo, lo que es para Europa, sino que para el resto del mundo, que para el caso de Chile significa que vamos a tener un impacto negativo en la inflación permanentemente en lo que resta del año, y eso va a incidir sin lugar a dudas en lo que haga el gobierno, pero también en la reacción de la ciudadanía. Máxime cuando este año tenemos que ir a votar el 4 de septiembre, hoy están los plazos ahora para el cambio de domicilio electoral, que no es un tema menor, porque puesto que se va a aplicar la idea de que usted vaya a votar en el lugar más cercano, van a haber entonces una reasignación en muchos casos de personas que antes votaban muy lejos y ahora van a estar en locales de votación mucho más cercanos. Andrés Tagle, el presidente del Servicio Electoral chileno, ya está dando la instrucción a ese respecto y si usted quiere cambiarse de domicilio, hágalo. Recuerde que el voto el 4 de septiembre es obligatorio. Pero todo esto, digamos, lo que va a pasar antes, hasta el 5 de julio, con lo que es la redacción de una constitución que ya se acerca a los 300 artículos, por lo menos lo que sabemos hasta ahora, va a significar también digamos, ponderarla y evaluarla según los intereses de cada uno de nosotros, respecto a si acaso va a votar apruebo o rechazo. Cuestión que en los meses de mayo, junio, va a estar en el eje del debate, porque es ahí donde se va a armonizar todos los artículos y también la otra comisión que va a fijar el articulado transitorio. Es decir, vamos a tener un proceso nacional muy marcado también por la dinámica internacional. Pero esos yo creo que son los temas principales dentro de varios otros que se han vivido hoy día en la semana. Pero también tenemos que pensar en lo que viene a futuro, y en lo que viene a futuro significa también mirar lo que es típicamente el invierno. O sea, ¿qué pasa en la práctica con la influencia, con los procesos vacunatorios, con todo lo que es nuestros desafíos y imperativos, me atrevería a decir, sanitarios? Bueno, para eso no solamente estamos con
don Mario está ahí, a quien saludamos, que se mueve por los laberintos de la moneda, un día un tanto oscuros de repente, otros más claros, pero que de repente sacan salidas que no estaban presupuestadas en el laberinto inicial. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Claramente, otra semana movida en la moneda, otra semana con errores no diseñados, errores no forzados del equipo gobierno, con las declaraciones de la ministra del Interior, con el caso de lo ocurrido en Talagante, que causó nuevamente una ola y nuevamente tuvo que obligar a salir al presidente a entregarle su respaldo cuando hay bastantes temas mucho más urgentes que tratar. ¿Ah? Tuvimos ayer también la visita en la moneda del encargado de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, justamente ahorrando el tema de Ucrania, entre otros temas, pero también muchos temas locales, como mejorar el tratado entre Chile y la Unión Europea, el tema de la Convención Constitucional, la cual la Unión Europea también apoya con algunos de sus organismos, y también claramente lo que se viene ya para futuro, el tema de la presidencia del gobierno respecto justamente a la Convención Constitucional, algunas cuestiones internas, pero ha estado movido el tema, ha estado, para quien le gusta estar ahí escudriñando los detalles, las esquinas, ha estado bastante entretenido, ¿ah? Mucha polémica, muchas cosas que se ven a futuro y el gobierno preparando ya su batería de programas ahora a contar de mayo para poner ya de frente lo que va a ser poner adelante los programas legislativos, sus programas de gobierno para poder sacarlo adelante con muchas reformas que se vienen adelante, el acuerdo con la CUT, salario mínimo, etcétera. O sea, hay mucho ahí para poder abordar, para poder tratar, y justamente, pero también temas de salud, que es lo que esperamos ver ahora con nuestro próximo Así es. invitado. ¿Mm? Así es, y gracias Mario, la verdad es que sí, hay mucho tema dentro de la agenda. Por lo menos el presidente ya Boris anunció o ya afirmó de que la instalación había concluido. En consecuencia, uno debe entender que con la instalación se perdonan todos los errores que se han cometido hasta ahora, y que ahora empieza a correr un tipo de evaluación distinta. Por lo tanto, hay quienes esperarían algún tipo de cambio de gabinete antes del 1 de junio. El 1 de junio el presidente debe dar la cuenta al país, que le corresponde por ley poder hacer eso, así que vamos a ver si acaso tenemos gabinete hasta el 1 de junio. Pero vayámonos, digamos, vayamos a la vacuna. En más de alguna oportunidad hemos tenido en otro programa y la Alfredo Bravo, quien es el director de salud en la Municipalidad de La Florida, digamos, la Corporación Municipal de Salud de esa municipalidad. Y tenemos varias preguntas que quiere que le diga. O sea, es decir, por un lado está cómo va el tema del COVID, por otra parte está cómo está la influenza. O sea, yo le escuchaba en algún minuto de que si tú tienes COVID, tienes un resfrío común, no, y está circulando la influencia, cuesta bastante diagnosticar qué cosa es qué. Bueno, Alfredo, ¿cómo estás? Un agrado saludarte y bienvenido a las cartas sobre la mesa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un agrado, como siempre, que nos inviten a poder conversar de temas de salud. Ya, cuéntame, digamos, la última vez que conversamos, tú nos señalaba de que había digamos, yo diría, una bastante afluencia de público a vacunarse y que tenían porcentajes, si mal no recuerdo, superior al 80%, pero que había un porcentaje que era porfiado y que no quería ir a vacunarse. O sea, porfiado por decirlo de alguna manera, porque ellos tienen razones, son antivacunas y un movimiento que también tiene repercusión en el extranjero. Ahora ya estamos con la cuarta dosis. ¿Cómo va ese proceso? Porque la última vez que conversamos estábamos terminando la segunda dosis y empezando la tercera. ¿Cómo vamos ahora? Mira, en general, respecto de hecho, justo estaba revisando nuestros datos, en relación a primera, segunda y tercera dosis COVID, las coberturas nuestras con la estrategia que impulsó el alcalde Carter de tener un vacunatorio único en la comuna de grandes dimensiones, que está instalado en el Estadio Bicentenario, tenemos muy buenas coberturas y estamos hablando de entre el 92 hasta el 98% de coberturas en prácticamente todos los grupos de edades de primera, segunda y tercera dosis. Sin embargo, ha ocurrido un fenómeno bien particular en relación a la cuarta dosis. Hay que señalar que la cuarta dosis aún está en proceso, aún estamos con calendarización ministerial para poder venir a vacunarse. Sin embargo, en nuestra experiencia de todas las personas que se vacunaron con su tercera dosis, está viniendo cerca del 80% que le correspondía. Eso quiere decir que de 10 personas que le corresponde su cuarta dosis, están viniendo solo 8. Hay 2 que no están viniendo
a colocarse su cuarta dosis. Y esto sin considerar a las personas que no se han colocado nunca una dosis, que tienen sus motivaciones, que en el fondo, esto sin considerar los grupos antivacunas. Sino que es gente que se colocó su primera, su segunda, su tercera dosis y al día de hoy está atrasado con su cuarta dosis. Sin ir más lejos, el ministerio ya está lanzando una campaña, porque no es un tema solamente nuestro, es un tema a nivel país, ya está lanzando una campaña de ponte al día respecto de la vacunación de la cuarta dosis. Entonces, ha sido un proceso un poco más lento, eh, y nosotros creemos también que tiene que ver con un poco de agotamiento también de la comunidad respecto de este proceso tan intenso de vacunación. Sin ir más lejos, partimos en febrero del 2021 y ya hemos colocado, o estamos en cuarta dosis de COVID, más la dosis de influenza del año pasado, más la campaña de influenza de este año. Entonces estamos hablando para algunas personas de 6 vacunas en un periodo relativamente corto de tiempo, y eso también de alguna manera puede incentivar algún tipo de fatiga. Y por lo otro, también esta sensación de que la pandemia ya está pasando, disminución de la sensación de riesgo, por lo tanto, menor urgencia de vacunarse. No, yo creo que eso es así. ¿Has tenido tú algún tipo de noticia respecto a si acaso las variantes que China ha encontrado en varias ciudades que le ha llevado a confinamiento de ciudades importantes como Shanghái, por ejemplo, que sé yo, como ciudades que tienen 20 millones de habitantes, haciendo PCR, pero así aceleradamente? ¿Hay alguna información que tenga de que ese tipo de variantes pueda llegar a Chile o ya está en Chile? Mira, en general, para el mundo científico, lo que está pasando en China genera preocupación. Sí. Claramente, lo estricto de las cuarentenas que se ha visto en las noticias llama un poco la atención, toda vez que también la información que sale desde China no es tan fluida, por lo tanto, no se sabe con certeza qué es lo que realmente estará ocurriendo. Obviamente, como ya pasó con el COVID-19, las proyecciones como para que esos virus salgan de China y se expandan en el mundo son de 3 a 6 meses. Por lo tanto, probablemente sea cual sea la cepa que está ahí, eventualmente uno podría hacer proyecciones que durante el segundo semestre del 2022 podrían estar llegando a Chile. Mm. Pero todavía falta mucha información, hay mucho hermetismo respecto de lo que ocurre en China. Sin embargo, el tema de la mutación de las cepas de COVID es un tema ya conocido. Por lo tanto, nosotros en general tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando en Europa o lo que pasa en Europa, porque ahí nosotros tenemos un desfase de 3 meses o 4 meses de lo que ocurre allá. Si hay un brote importante en el hemisferio norte, probablemente ese brote va a llegar con nosotros pasado 3 meses o 4 meses. Mira, Mario. No, justamente, Alfredo, buenos días. Lo de China también, profundizando un poco más, tiene un poco sintomático en el sentido de que ahora, o sea, como bien decías tú, falta información de allá. ¿Y por qué tenemos bastante información ahora de lo que está sucediendo en China? Es porque llegó a ciudades grandes, o sea, llegó a Shanghái, una ciudad donde básicamente tú no puedes ocultar lo que está sucediendo. Mucho de la especulación que sale justamente es que al interior de China el virus se ha mantenido bastante latente, ha afectado a bastante gente, pero justamente como decías, la información no llega. En Mm. Shanghái, obviamente, una ciudad abierta al mundo, que es motor comercial, económico, industrial del país, claramente es imposible ocultarlo. ¿Mm? Ahora en China también tenemos otro tema, o sea, ya se está hablando de una nueva cepa de gripe aviar, ¿ah? Eh, Entre otras cosas, aparte del COVID, como si ya no nos faltaran temas de salud justamente que nos afecten, se está hablando de esto. ¿Cómo se están tomando esas previsiones en ese caso en particular? ¿Ah? Porque pareciera ser que es bastante contagiosa. Si mal no entiendo, ya ha habido ya una persona fallecida dentro de lo que se conoce la información. ¿Y qué medidas se toman en ese caso acá en Chile como para poder hacer el monitoreo de ese tipo de información y para poder ya empezar a manejar cómo reaccionar en caso de que esto se pudiera eventualmente hacer algo más peligroso? Mm. Mira, nosotros tenemos como sistema de salud y como experiencia nacional y obviamente nuestra experiencia local, eh, una preparación para el invierno. Los inviernos en Chile y sobre todo en las grandes ciudades son particularmente complejas. Por lo tanto, es muy conocido en los sistemas de salud las campañas de invierno.
Y las campañas de invierno nos ayudan a prepararnos para poder enfrentar de mejor forma posible en términos de la distribución del recurso humano, de los insumos, de tener la capacidad para poder soportar la alta demanda de consultas, sobre todo en un escenario COVID, eh, que nos permite un poco prepararnos para afrontar la alta demanda. Las causas respiratorias en invierno, sobre todo en las grandes ciudades, se dispara significativamente por situaciones multivirales. Estamos hablando de influenza y todas las cepas de influenza que están dando vuelta, más el COVID, más las propias patologías respiratorias del invierno. Por lo tanto, nos preparamos desde una estrategia ministerial con las campañas de invierno, y ahí dentro de la campaña de invierno es muy clave la vacunación contra la influenza. En la medida en que las personas de riesgo, que es para a quienes está focalizada la vacunación de influenza, estén vacunados, es mucho más probable que sorteen de mejor suerte o de mejor forma si adquieren influenza o alguna de sus cepas de la influenza durante el invierno. Por eso es tan importante también que las personas de riesgo, estamos hablando los niños menores de 10 años, los enfermos crónicos, los adultos mayores de 65, las embarazadas, puedan vacunarse en contra de la influenza, que es el principal grupo de riesgo. Vacunándose esos grupos, también se protege a los grupos que no se vacunan, porque la circulación viral disminuye. Entonces, parte de la estrategia para enfrentar el invierno, sobre todo con lo que tú estás mencionando, con todas estas cepas de gripe aviar que puedan estar llegando durante el invierno, es estar preparados y estar vacunados contra la influenza. Me disculpa, Guillermo, y también Sí. para poder acotar, justamente lo que mencionabas antes de este suerte de cansancio de la población, y más encima considerando que de cansancio en términos de nuevas vacunas, de seguir vacunándose, y más encima que los 2 años anteriores, todas estas enfermedades de invierno, las cuales siempre estuvimos acostumbrados por años, por décadas, las campañas, estuvieron un poco, no podemos decir inexistentes, pero así como de bastante bajo perfil, justamente por la falta de circulación de la gente. O sea, la gente básicamente Exacto. está encerrada en las casas, los niños haciendo clases en forma telemática, que son los principales vectores de contagio, tampoco se contagiaron, básicamente. Muchos se comentaba de esto las mismas familias. Entonces, ahora, ¿cómo volver a hacer ese cambio de switch en este nuevo escenario de que las tradicionales enfermedades de invierno, por decirlo de alguna forma, vuelven? Los niños que ya están en clase están obviamente mucho más expuestos, empieza el periodo de frío de todas las condiciones invernales, como bien decías. Entonces, ¿cómo hacer ese cambio de switch de la gente, del personal de salud que está tan seteado, por decirlo de alguna forma, con el tema COVID, que ahora volver a este training previo, que era lo que habitualmente pasaba en Chile en esta fecha? Sí, sí, bueno, tienes toda la razón, Mario, lo que estás planteando. Nosotros nos pasó durante el 2020, que fue cuando estuvimos las cuarentenas más duras en relación al COVID. La circulación viral de los típicos virus de invierno disminuyó bastante. Y de hecho eso llevó a que las instrucciones ministeriales nos dijeran que cualquier causa respiratoria se asumía que era COVID y no otra infección viral. Entonces, desde ese punto de vista, el 2021 ya cambió un poco, pero claramente el 2022 el escenario va a ser bastante distinto porque ya las restricciones se han disminuido significativamente. De hecho, el tema del uso de la mascarilla en espacios abiertos ya tiene que ver un poco con el nivel de avanzar a una cierta normalidad en relación a las restricciones COVID. Y eso va a significar que la circulación viral durante este año, más el COVID, va a ser probablemente la de un año normal. Y eso significaría que en términos sanitarios pudiésemos tener un invierno un poco más complejo en ese sentido. De hecho, nos pasó ya como experiencia cuando se iniciaron las clases en el mes de marzo. Nosotros desde la segunda semana de marzo, y no nos pasó solamente a nosotros como comuna, sino que por lo menos fue algo repetitivo en la región metropolitana, se nos disparó significativamente la consulta respiratoria pediátrica, de algo que no veíamos hace mucho tiempo. El 60% de nuestra consulta respiratoria eran niños que empezaron con sintomatología respiratoria y obviamente estábamos recién saliendo de una ola COVID, había mucho susto de que en los colegios hubiera brotes COVID, por lo tanto tuvimos una alta demanda por diagnóstico COVID y por manejo de patología respiratoria infantil. Entonces, eso ya nos dio una señal
de que es muy probable que esta campaña de invierno sea un poco más compleja, porque ya la circulación viral va a ser la de un año normal, sumado a que todavía tenemos pandemia COVID y que todavía tenemos en Chile en promedio 2.000 casos diarios. O sea, todavía hay COVID presente, todavía estábamos haciendo mucho testeo al día, por lo tanto estamos preparándonos sobre todo con reforzamiento de personal para nuestros servicios de urgencia para poder enfrentar de mejor forma el invierno. Sí. Oye, Alfredo, una consulta. Al inicio tú señalaste de que el alcalde Carter había decidido hacer un solo lugar de vacunación. La comuna de Florida es bastante extensa, donde por lo menos yo recuerdo, o sea, no es algo tan pequeño en términos territoriales. ¿Cuál fue el criterio para hacer eso? Porque en otras comunas han optado por un criterio distinto, es decir, tener varios centros vacunatorios para que la gente pueda ir, no se busquen aglomeraciones. ¿Cuál fue el criterio principal? El haber tenido un estadio bicentenario que bueno usar para eso, que no todas las comunas tienen esa facilidad. Bueno, es una estrategia que el alcalde, cuando se vislumbraba el proceso de vacunación, comenzó a visibilizar cuáles eran las mejores experiencias a nivel mundial en términos de la agilidad del proceso de vacunación. Bien. Y había una experiencia de Israel, que fue la que lideró durante el primer periodo de vacunación a nivel mundial, las coberturas de vacunación, teniendo una estrategia de tener grandes centros de vacunación únicos, en la cual podíamos recibir un volumen importante de personas al día con todo el manejo sanitario que eso correspondía. Eso quiere decir con espacios ventilados, sin aglomeraciones, con un control de seguridad, pensando en que la vacunación comenzó en pleno pic COVID. Ya. Por lo tanto, esa estrategia fue la que se visibilizó y se implementó, a diferencia de otras comunas, un gran centro vacunatorio que está ubicado con mucha accesibilidad dentro de la comuna, en un lugar muy central. Y también durante los primeros periodos de vacunación el alcalde implementó servicios de movilización para acceder al estadio y actualmente todavía sigue en, en un menor flujo, obviamente, pero todavía hay facilidades de acceso, hay buses municipales que hacen rutas durante el día para traer a la gente al estadio. ¿Qué significó eso? Que, por ejemplo, si nosotros nos comparamos con nuestros vecinos grandes, grandes comunas de la región metropolitana, las coberturas de la comuna de La Florida son significativamente superior que de las otras comunas. ¿Y por qué? Porque en general los típicos vacunatorios en los centros de salud no tienen la capacidad ni la infraestructura necesaria para recibir grandes volúmenes de personas. De hecho, se vio en las noticias muchas aglomeraciones en centros de vacunación pequeños y nosotros acá en el estadio llegamos a tener la capacidad de vacunar 11.000 personas diarias. Entonces, desde ese punto de vista, el volumen que nosotros cubrimos para la comuna de La Florida y también para otras comunas, porque en algún momento el 25% de las personas que venían a vacunarse al Estadio Bicentenario, el Espacio Esperanza, eran de otras comunas. Ya. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la estrategia fue bastante exitosa, obviamente en un contexto de campaña y de masividad. Nosotros estamos proyectando que ya el segundo semestre de este año vamos a volver ya a un modelo de vacunación más normal, pensando también que la necesidad de vacunación ha ido bajando. Eh, Nosotros estamos vacunando acá COVID e influenza y con esos dos vacunaciones estamos llegando alrededor de 5.000 personas diarias, pero es un volumen que ya va claramente a la baja. Por lo tanto, nosotros en el segundo semestre vamos ya a optar a la metodología más convencional, que es tener los vacunatorios en los centros de salud familiar y operativos territoriales, empezar a ir a buscar dirigidamente a las personas que no se han vacunado. Yo creo que esa va a ser la gran estrategia que vamos a implementar durante el segundo semestre, pero definimos finalmente que la definición del alcalde en tener un gran punto de vacunación fue exitosa, sobre todo en términos de la cobertura y sobre todo también en términos de la percepción y la evaluación del público que se ha venido a vacunar. Finalmente, igual nos convertimos como en un vacunatorio ícono a nivel país. Sí, bien. Sí, no, o sea, llama la atención cómo se toma esa decisión. Ya nos quedan pocos minutos, Alfredo. ¿Y cómo está la vacunación de los niños? ¿Los niños se vacunan, digamos, contra la influenza? Sí, ¿Cómo está el tema del COVID con los niños? Que es una preocupación porque son muchas veces los más vulnerables. sí, mira, nuestra experiencia en los niños mayores de 5 años es bastante buena en términos de la vacunación COVID.
tenemos coberturas muy buenas. Estamos hablando de casi la totalidad de los niños de la comuna de sobre los 5 años se han vacunado contra el COVID en todas las dosis que les corresponde. Una situación parecida nos pasa con la vacunación influenza. ¿Cuál es nuestro grupo que nos está preocupando ya durante este año? Es el grupo de 3 a 5 años, que son los más pequeñitos, que les corresponde vacunación COVID. Sin embargo, su proceso de vacunación ha sido mucho más lento. Eh, no tenemos mucha claridad aún de qué pueda estar ocurriendo. Claramente, probablemente a los papás igual les da un poquito de susto vacunarlos por la sintomatología asociada, aunque los niños son mucho más resistentes a la vacunación COVID, tienen mucho menos síntomas que los adultos. Eh, pero sí, en el grupo de 3 a 5 años hemos ido más lento, igual en nuestra experiencia comunal vamos mejor que la región metropolitana, pero sí ese grupo ha ido un poquito más lento. Y misma situación también con la influenza. Los menores de 5 años, el proceso de vacunación ha sido un poquito más lento. ¿Qué cosas pueden estar influenciando? Un poquito de aprensión de los papás eventualmente y la reactivación de la ciudad. O sea, los vacunatorios funcionan en horario hábil. Los papás ya están trabajando, ya son muy pocos los papás que quedan con teletrabajo. Los niños están asistiendo ya a clases, por lo tanto, la vacunación de ese grupo en particular va un poco más lenta. ¿Qué estamos haciendo nosotros en términos de estrategia? Estamos ya programando ir directamente a los jardines infantiles y a las escuelas básicas a vacunar para mejorar nuestras coberturas, porque algo está pasando que en general este grupo de edad no los están llevando a vacunarse, entonces vamos a tener que ir a buscarlos y esa es la estrategia que estamos generando. Pero justo ahí, en los más pequeñitos son los que menos se han venido a vacunar respecto de la población general. Alfredo, la verdad es que muy agradecido por tu buena disposición y por la información que creo que aclara muchas dudas que son ciudadanas, digamos, no solamente respecto al COVID, sino respecto a la relevancia de este proceso vacunatorio. Y nuestras felicitaciones a ti, que dirige como la Corporación Municipal de Salud de la Florida, por toda la buena cobertura que han logrado y por la buena estrategia que han demostrado. Así que muchas gracias, Alfredo. Esperamos que tenerte en otra oportunidad para ir siguiendo cómo va todo este proceso y qué cosa nos queda por delante. Sí, no, muchas gracias a ustedes por la invitación de poder mostrar las cosas que estamos haciendo en la Florida. Y claro, y esperamos también en invierno poder comentarles cómo va la campaña invierno y las estrategias que estamos haciendo en la comuna de la Florida para enfrentar la situación sanitaria que se nos puede venir. Muchas gracias, Alfredo. Que tengas un buen fin de semana y un buen inicio de Gracias. próxima semana. Muchas Eh, gracias. Tito, no, gracias a ti. Bueno, con Mario vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos porque están pasando fenómenos interesantes, la verdad se ha dicho en términos de cómo se percibe los impactos económicos, la inflación, que hay toda una discusión a ese respecto, al cual ya estamos acostumbrados, pero también hay oportunidades. Vamos a una pequeña pausa y regresamos de inmediato. Ya estamos de regreso a las cartas sobre la mesa, un programa de Infogate que le lleva información para que usted converse y pueda tener temas de interés quizás distintos a lo que sucede a nivel mundial, regional y por supuesto doméstico en nuestro país. En nuestro programa se transmite por la señal de Cable Mundo de Valparaíso a Yanquihue, por Ñublevisión, por Tele de Cauquenes, por supuesto por Radio Unguén de Concepción que nos acompaña, varias otras señales también que a nivel nacional y por nuestras plataformas de Infogate en YouTube, Facebook y Twitter. Y el programa está con el auspicio de smarty.com, una plataforma educacional con inteligencia artificial que está orientada particularmente a niños para que puedan, digamos, en 15 o 20 minutos al día, entrenar el tema de la comprensión lectora, puedan leer bien, comprender lo que leen, también todo lo que es pensamiento crítico, también lo que significa las matemáticas y la forma en que uno desarrolla un pensamiento matemático. Y todo eso con inteligencia artificial. ¿Qué significa ello? De que mediante algoritmos se le va entregando el contenido que ese niño necesita para complementar su formación educacional, poder hacer ejercicio de forma entretenida y obviamente, digamos, generar habilidades en matemáticas y de mejor comprensión en varias áreas. Smarty.com junto a las cartas sobre la mesa. Unas cosas que han sucedido y que la estamos viendo hoy día
que entre la incertidumbre por política social sanitaria que ha vivido América Latina en los últimos 2 o 3 años, especialmente, y con la pandemia en términos concretos, muchas personas han empezado a ver, bueno, ¿qué hago con mis recursos? Saqué mis fondos de la AFP, los tengo guardados yo, pero ¿en qué invierto? Si efectivamente tengo esas capacidades. En esta oportunidad, digamos, tenemos, digamos, la posibilidad de conversar con alguien que se dedica justamente a ver este tipo de inversiones, que es el co-founder, ¿no es cierto?, de una empresa que se llama Invierta en USA, o sea, invierte en Estados Unidos, que actualmente está en Miami, qué envidia, ¿no? Le vamos a hacer con envidia, y que nos va a contar un poco, o sea, por qué yo puedo sacar, y cómo hago para poder sacar la plata e invertir en Estados Unidos. ¿Es tan fácil? ¿Son muchos obstáculos que hay que vencer? ¿Realmente vale la pena? ¿Me pueden engañar? ¿Me pueden estafar? ¿Qué sé yo? Digamos, yo mando la plata y nunca la veo más. Bueno, no se trata de César Altamirano, que ya lo tenemos en pantalla. Él está, como decíamos, en Miami. Se puso chaqueta solamente para la entrevista, porque ya tiene claramente un clima distinto al que tenemos nosotros. César, un agrado saludarte. Muchas gracias, Guillermo. Hola, Mario. Los saludos. Sí, efectivamente, estoy acá hace un par de días en Miami. Constantemente estamos viajando como empresa a ver cómo se está comportando el mercado, por un lado, y por otro lado también ver el comportamiento de los activos que ya hemos comercializado con nuestros clientes en Chile. Más de 200 propiedades que llevamos a la fecha, que están en distintos procesos, ya sea construcción o administración. Así que parte del servicio, les cuento, constantemente viajamos para quienes inviertan. Efectivamente está esa inseguridad de cómo hacerlo a distancia. Tienen un partner en Chile que viaja constantemente acá a ver el comportamiento y les da reportes de manera constante a cada inversionista que tome la decisión de ir haciendo compras a través nuestro. Sí. Mario. César, junto con saludarte claramente, ¿cómo funciona el sistema? ¿Qué tiene que hacer justamente el inversor, la persona que está viendo esta opción? ¿Cuáles son las alternativas que tiene y cuál es el comportamiento del mercado inmobiliario en Florida en este momento? Porque uno siempre ve Florida, el destino de mucha gente en Estados Unidos justamente como para su segunda vivienda, el retiro de la gente, de los jubilados en Estados Unidos, que lo ve como tradicionalmente, un destino turístico para el verano, las playas, Disney World, todo lo que uno se puede imaginar, pero ¿cuál es el interés para el chileno para que pueda ver en este mercado cuáles son las perspectivas que tiene justamente un mercado donde se construye mucho? ¿Ah? ¿Cuáles son las ventajas que tiene este proceso justamente para atraer al inversionista chileno y que pueda tener perspectivas de ganancia en ese mercado? Bueno, mira, lo primero que nosotros, cuando llega un cliente a nuestra empresa, es en conjunto identificar el perfil de inversionista que tiene. Al igual que en Chile, la inversión inmobiliaria tiene distintos matices. Hay inversiones de baja rentabilidad y bajo riesgo, pero también tenemos inversiones en construcción, por ejemplo, en desarrollo, que puedes tener rentabilidades bastante atractivas, pero también asumir un riesgo más alto. Entonces, lo primero, en base al desconocimiento, hay que ver cuál es la intención del inversionista. No es lo mismo una persona que ya está en retirada, que requiera que tenga sus ahorros y su inversión hoy día sea parte de su jubilación. Nosotros tenemos inversiones en storage, por ejemplo, con renta garantizada. Entonces, una persona que hoy día tenga ese perfil más conservador, lo vamos a invitar a comprar un storage de $25.000 que te da un flujo de caja fijo mensual, con un contrato a 2 años de arriendo. Entonces, que eso te va a dar ciertas garantías. Por otro lado, tenemos inversiones en construcción que puedes llegar a retorno hasta el 25% de tu capital invertido, pero claro, estás apostando a una inversión hoy día y que al cabo de un año se va a construir una propiedad y ese retorno del 25, 20, 25% te lo va a dar el precio de compra final de la propiedad. Si somos optimistas y vemos cómo se ha comportado el mercado, la Florida principalmente, que es donde estoy ahora, ha tenido una plusvalía el último año más del 20%. Entonces, esos números nos dicen que hacer una inversión hoy día, comprar un terreno, construir una propiedad y venderla acá en el mercado local, me va a estar dando bastante buenas ganancias. El paso 1 del modelo de negocio de Invierta en USA que nosotros hacemos es sentar, es poner esta pelota en el piso. Hoy día vemos muchas oportunidades de inversión, como le digo, nuestro abanico es interminable. Florida, Detroit, Baltimore, en construcción, storage, comercial. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Invitamos al cliente a conocer, mira, todas estas oportunidades que hoy día tiene, y dentro de esto, ¿qué oportunidades va a hacer clic con tus intereses, con lo que tú andas buscando?
¿Mm? No sé si logré explicarme ahí inicialmente. Sí, y eso, bueno, eso yo te llamo por teléfono, ya te hago una transferencia, hay documentos de por medio, ¿qué me garantiza que todo eso va a suceder? Digamos, te lo comento porque han habido mucha experiencia de inversionistas que ofrecen inversiones y que luego han terminado, digamos, derechamente en fraude o estafa. Entonces, digamos, disculpa que te lo pregunte de esa manera, pero la verdad es que yo creo que es importante que la gente tenga la mayor cantidad de información para asegurar que su inversión efectivamente va a ser rentable. Es decir, tú estás hablando en storage, digamos, de almacenamiento, ¿no? Storage son mini bodegas, no sé Sí, si conocen el concepto Aquí Cabe, que hoy día está tomando bastante fuerza en Chile. Estas bodegas residenciales, bastante sí, pequeñas, 9 metros cuadrados, que son una extensión de mi departamento. Acá en Estados Unidos es un producto que es histórico. De ya, todos lados encontramos estos self-storage, ya, bodegas residenciales. Entonces, ¿qué hace la empresa que nosotros representamos en Chile? Tiene un gran edificio, tiene la división horizontal por puertas y vende la puerta de estos storage a inversionistas que buscan esta renta pasiva, estos $25.000 que valen aproximadamente, estoy redondeando los números, que valen cada unidad, cada puerta, ya. me va a ir generando un 5.5% de retorno anual con un contrato de arriendo que yo firmo al momento de hacer la compra. Ahora, en Estados Unidos el modelo está bastante regulado. Eso no quiere decir que no existan situaciones de estafas o de fraudes. Es totalmente claro eso. La primera garantía, nosotros estamos en Chile, tenemos nuestra oficina ahí en Santiago, en Estoril, al lado de la Clínica Las Condes, y lo que le decimos al inversionista es que no hay intermediarios en el dinero. O sea, el dinero tiene que salir desde la cuenta local del banco en Chile, de cada inversionista, a una cuenta escrow. La cuenta escrow en Estados Unidos es un vale vista con instrucciones notariales, para que vamos entendiendo y Ya. acercando a cómo es el proceso chileno. La cuenta de escrow es una cuenta bancaria que pertenece a una compañía de títulos que vendría siendo esta notaría encargada de hacer la transferencia, y ahí, desde mi banco, el Santander, el BCI, independiente de qué banco tenga en Chile, yo mando una orden de compra internacional a esta cuenta y ahí queda retenida el dinero hasta que firmemos el closing, que vendría siendo la firma de escritura. Firmamos la escritura, comprador recibe su dinero, vendedor recibe su dinero, comprador recibe sus títulos de dominio, y en ese momento yo ya soy propietario de la bodega, de la propiedad, del departamento, de lo que vaya a adquirir. Otro punto importante, que acá en Estados Unidos existen dos formas, bueno, distintas formas. Justamente yo estoy haciendo el curso en estos momentos de Realtor, que vendría siendo un corredor de propiedades en Chile. Entonces existen distintos títulos de propiedad. Los más comunes son el Quitclaim Deed, que es un título en donde el comprador renuncia a cualquier problema que pueda tener la propiedad. Perdón, el vendedor renuncia. Yo como comprador asumo, se utiliza mucho en los remates, los foreclosures que se llaman acá, que yo compro la propiedad, hago un buen negocio, pero después me puedo encontrar con que tenga una deuda, con que tengo que pagar esto, tengo que sanear los títulos. Entonces se utiliza mucho en ese tipo de negocio el Quitclaim Deed. Sin embargo, Invierta en USA lo que promueve son las ventas bajo Warranty Deed. El Warranty Deed es el título perfecto, como se denomina acá en Estados Unidos, que ya está totalmente saneado, y es esta compañía de títulos que retiene los fondos, la encargada de pagar las contribuciones, que son los property taxes, si tiene deudas de hipoteca, si tiene cualquier tipo. La compañía de títulos me tiene que entregar un Warranty Deed, y de esa única forma yo recibo un seguro de título. El seguro de títulos, desde el momento que yo firmo, ya me protege ante cualquier eventualidad. Si el día de mañana aparece un banco que no cobró, es ese seguro de títulos el que me va a decir, ¿sabes qué? Yo compré la propiedad tal día y desde esta fecha se supone que las deudas hacia atrás quedaron saneadas con mi propiedad. Entonces, hay varios factores que a mí me van a ir dando la seguridad de poder hacer la inversión. Sin embargo, tenemos que conocerlos, que es la labor nuestra. Nosotros intermediamos, te ponemos el abanico de posibilidades que hoy día están disponibles a un par de clics de búsqueda, y te vamos contando en chileno cómo se lleva a cabo el proceso. No, genial, Mario. Bueno, nos explicabas bastante en detalle el caso del tema de las bodegas, ¿ah? Y quisiera llevarte de nuevo al tema de las viviendas. Y ¿cómo ustedes enfocan eso, el tipo de negocio, utilizando nuevamente el caso de
de Florida, justamente. ¿Ustedes tienen negocios o posibilidades de invertir en construcción de viviendas ya construidas, a las cuales obviamente se pueden transferir para arriendo, para que el comprador la pueda habitar en forma directa? ¿Cómo es ese sistema ahí? ¿Y cómo está el tema de los valores, lo que invierte una persona en adquirir la vivienda, en relación a lo que uno puede de repente comprar acá en Chile? O sea, ¿con cuánto tú podrías invertir una vivienda? Pensemos acá una vivienda estándar en Chile de 100 metros cuadrados, por ponerte un ejemplo. Que yo sé que en Estados Unidos son más grandes, pero para poder hacer una proporción de lo que más o menos es el mercado acá en Chile. Claro, mira, yo la verdad, y te soy bien sincero, hace 4 años estoy dedicado al mercado americano exclusivamente. He perdido hasta cuando vi que las plusvalías fueron bajando los últimos años, después de octubre de 2019. Me he concentrado bastante en el mercado americano, estudiando, viajo constantemente a ver cómo se está manejando acá. Pero para que te haga una idea, posibilidades de inversión nosotros tenemos construcción propia. Yo compro un terreno, construyo una propiedad y la vendo. Propiedades de grandes inmobiliarias, trabajamos con Lennar, que es la constructora más grande de Estados Unidos, que tiene desarrollos de condominios gigantes, edificios, departamentos en el downtown de Miami principalmente, que son nichos más comerciales, que son proyectos de entrega inmediata o proyectos en verde. También tenemos la posibilidad de congelar hoy día un precio, pactar un plan de pago del pie hasta cuando se entrega el proyecto, y te buscamos un financiamiento acá en Estados Unidos para terminar. Los valores que nosotros manejamos en la Florida principalmente están sobre los $300.000, desde $300.000. Sin embargo, ahí tenemos la posibilidad, como te decía, de ir a buscar un financiamiento, con lo cual necesito como extranjero solamente el 30% de pie. Entonces ya, más los costos operacionales, que es lo otro que también nosotros te decimos. Acá una propiedad te dicen el 30%, pero los costos operacionales son el 5% del valor de la propiedad. Entonces es un montón, te ponemos todos los números ahí en la mesa. Mira, tú para comprarte este departamento en Miami vas a necesitar $180.000, y eso incluye desde el pago del notario hasta las ampolletas ahí que necesitas para que tu propiedad quede rentando como corresponde, y cuando viajes lo ocupas y después te devuelve. Entonces, en cuanto a valores, es tan amplio el abanico, pero para que te hagas una idea, tenemos propiedades de 150 metros cuadrados de Lennar, que es la compañía más grande de Estados Unidos, en $400.000. Como te digo, con todos los costos asociados ya declarados y transparentados. Y esas propiedades tienen que andar en el orden de los 150, 160 metros cuadrados aproximadamente. Y son propiedades residenciales en un barrio que no son para renta corta, sino que son en Homestead, al sur de la Florida, que ha sido un sector que estos últimos años, con toda la demanda que ha tenido la Florida, todas las familias que viven y trabajan acá se han ido alejando un poquito hacia el sur. Entonces Homestead ha tenido un crecimiento importante, una demanda de arriendos. Las propiedades que nosotros vendemos acá en la Florida, sobre todo, no te la entregan ni a las 2 o 3 semanas entre que se habilita, porque son propiedades nuevas, ya está rentando. Entonces es una demanda, y eso hay que irlo mirando. Hoy día Homestead ha sido un sector de mucho crecimiento en los últimos años, donde todavía la familia americana que busca una vivienda que tiene buenos colegios en el sector para sus hijos se está yendo a vivir, porque más cercano a Miami le están cobrando $4.000, $5.000 de arriendo sin ningún problema. Entonces en Homestead le están cobrando $2.800, $2.700, $3.000, que es totalmente alcanzable para una familia de un matrimonio con 2 niños, que es el perfil al que apostamos en ese sector. Ya, una consulta, digamos, cuando yo por lo menos lo que he visto, cada vez que hay un boom inmobiliario que pareciera ser lo que está pasando hoy día en Estados Unidos, es en el fondo, digamos, y en la zona sur, digamos, en toda la parte de la Florida, Orlando y toda esa parte, digamos, la costumbre es que yo pueda comprar en verde, porque si compro en verde, compro más barato supuestamente, pero también como está la posibilidad de hacerlo más rentable. Entonces, si yo estoy buscando inversión para el futuro, o sea, aquí en mis fondos tengo una cantidad de plata disponible. ¿Qué tal está, digamos, la rentabilidad en ese sentido? Es decir, al comprar en verde, ¿cómo está el mercado allá? Mira, la plusvalía que tuvo la Florida, los datos oficiales, fue el 23% el año pasado. Ese Ya. fue el dato oficial de la Asociación Nacional de Realtor, que fue histórico, o sea, no habíamos tenido. Nosotros apostamos a una plusvalía más sana que tiene la Florida, de 10% anual aproximadamente, que es lo que se ha mantenido pre-pandemia. Post-pandemia ha sido una cuestión increíble, no antevista. Entonces, para que te hagas una idea,
una propiedad que tú congeles el precio hoy día, que te la van a entregar en 3 años, ya fácilmente podría estar alcanzando un 30% de plusvalía. Ahora, si se repiten estos números, ya los números se ponen mucho más atractivos de hoy día congelar un precio. Pero seamos más conservadores, pensemos en este 10% que históricamente se ha manejado en la Florida. Entonces, rentable es un proyecto bastante rentable porque te dan un plan de pago, tienes que llegar a un 50% generalmente del valor de la propiedad al momento del closing, que es la firma de la escritura. Vamos a ir a buscar el financiamiento por el otro 50 o 60 o 70 incluso, que los proyectos fácilmente nos pueden permitir. Sin embargo, los planes de pago en verde generalmente nos solicitan el 30% cuando es, el 50% cuando es muy a largo plazo. ¿Mm? No, no, genial. Digamos, la verdad, César, que una muy buena, digamos, perspectiva para los inversionistas o para quien quiere empezar a mirar un mercado también ya más globalizado, es decir, la facilidad que hay para poder sacar plata de un país, llevarla a Estados Unidos en este caso, invertir allá. Yo conozco a varios que están pensando justamente, digamos, en invertir allá para poder enfrentar la incertidumbre que hay en América Latina. Digamos, muchos tenían, digamos, ese tipo de preocupaciones. Claro, es lamentable lo que nosotros ahí vemos día a día en Chile, cómo se ha comportado el mercado, la devaluación del peso, la fuerza que ha tomado el dólar los últimos años. Nosotros estamos desde el 2018 en este negocio. Antes de eso ya teníamos experiencia, mis otros 2 socios, en el tema inmobiliario en Chile, tanto en desarrollo como también en capacitaciones, temas inmobiliarios, venta. Y desde el 2018 empezamos a incursionar en el mercado americano, partimos vendiendo terrenos solamente en ese momento, con una de las compañías más grandes, todavía los tenemos disponibles, con una de las compañías más grandes de parcelaciones en la West Coast, en el sector de Sarasota, por esa zona. Y hoy día ya estamos desarrollando, estamos metidos en temas de construcción, o sea, hay clientes que con nosotros están construyendo y hemos visto cómo se ha ido comportando el mercado y el interés y la demanda que ha generado. Nosotros el 2021 solamente vendimos más de 100 propiedades. Solamente en el año 2021 vendimos más de 100 propiedades de inversionistas y propiedades de $80,000, que ahí ya nos vamos más al norte, Detroit, Baltimore, que tenemos otro tipo de negocio de inversiones inmobiliarias también para renta año corrido. Entonces ha sido un crecimiento bastante importante el que ha tenido tanto la empresa como también la demanda de los chilenos de invertir afuera, de dolarizar, de resguardar. Si tengo esa incertidumbre en Chile, ¿cómo pongo algo en dólares que me genere ahí una cierta tranquilidad? No, genial. César, te queríamos agradecer sinceramente la gentileza, digamos, y la buena disposición y la explicación tan clara respecto a temas que no son fáciles de exponer ni explicar. Así que muchas gracias por estar en las cartas sobre la mesa en esta oportunidad y queda invitado para otra ocasión, digamos, y poder ver cómo finalmente, digamos, ese mercado inmobiliario en Estados Unidos y probablemente en otros países se va ampliando. Así que muchas gracias, que tengan una muy buena jornada. Guillermo, Mario, muchas gracias por su tiempo. Los invito ahí a visitar nuestra página web y a quienes quieran ya quedamos en contacto para que nos puedan ir visitando y conociendo más en detalle. Hacemos webinars constantemente ahí, bastante informativos de todo lo que estuvimos conversando. Ok, muchas gracias, César, que estés muy bien. Perfecto, chao, que estén muy bien. Gracias, César, que esté muy bien. Mario, al final, qué sé yo, bueno, ya sabes dónde invertir, sabes dónde vacunarte, pero ¿cómo está nuestro país? O sea, porque la verdad, Mario, como quería dejar unos minutos para que conversáramos sobre eso. Tú al inicio decías varias cosas. Hay una sequía en la agenda legislativa, que todavía no logran suponerla. Yo señalaba que la instalación terminó, digamos, errores no forzados se mantienen. El presidente, digamos, ha dado, como esta semana, un fuerte apoyo a Carabineros, y rotundo, yo diría, el apoyo a Carabineros en términos que toda la reforma se hace con ellos, pero el gabinete pareciera que no se afiata, digamos. ¿Cuál es la información que tú cuentas respecto a ello? Mira, se ha visto poco del gabinete en el sentido que yo diría que están haciendo cosas, pero pareciera, y eso es justamente un problema de comunicación que ha tenido el gobierno en general, en forma transversal, que no se han puesto de acuerdo, por lo menos no hay un acuerdo como para dar a conocer en profundidad las acciones en general de lo que están haciendo los diversos ministerios. Bien. Por lo que la información que nos llega a nosotros, que estamos en prensa y en La Moneda, suscritos a muchos grupos de discusión internos de los ministerios, a los cuales nos pasan información. Hay algunos ministerios literalmente que caen, justamente como dices tú, en esta sequía informativa o en esta falta de cómo comunicarlo, a veces, de no encontrar el perfil exacto para poder dar a conocer información que es
bastante relevante, de cierto modo, muchas cosas, por ejemplo, debo destacar, por lo menos, por ejemplo, uno de los ministerios que se ha puesto mucho las pilas, que es un ministerio que habitualmente en las últimas décadas quizás no aparece mucho, que es el Ministerio de Agricultura. O sea, el Ya. ministro ha estado bastante movido, muchas reuniones, difunden bastante, a veces por un tema de tiempo, obviamente no podemos darle cabida a todo, pero sí se nota que por lo menos están interesados en disparar mucha información, en el buen sentido de la palabra, Claro. eh, para darla a conocer. Eh, Hacienda claramente también nos bombardea con bastante información porque el ministro ha estado con mucho trabajo, acuerdos con la CUT, ver el nuevo plan de gestión que está haciendo el gobierno para poder llegar a la población en apoyo, el tema en este momento de la inflación de la canasta básica, que también está muy encima el ministro con sus asesores para poder sacar adelante el tema, y qué decirle el tema de lo que ha sido las discusiones por el quinto retiro y el proyecto de retiro previsional del gobierno, que naufragaron, pero en cierto modo pudo darle tranquilidad al ministro en cuanto a poder preocuparse a los proyectos que vienen hacia adelante, como te decía, el tema de salario mínimo, ver el tema de la reforma previsional, que ya empezaron las discusiones ciudadanas, que el mismo presidente Boric inauguró a la sede de la OIT. Hay bastante en ese sentido dando vuelta, pero, como te digo, falta información. eh, Están un poco renuentes, no sabría decirte si están un poco renuentes o complicados en el sentido de cómo darla a conocer. Entonces, eso es lo que quizás este fue el golpe de timón que quiso dar el presidente, la reunión que tuvo con su gabinete y con los partidos oficialistas el pasado martes, para decir, aquí ya se acabó la instalación y ahora tenemos que actuar. ¿Mm? Mm. En cierto modo, ese también es el mensaje para todo el oficialismo y para todo el gobierno, en el sentido de salir adelante, de sacar la agenda legislativa, de empezar a mandar proyectos. La ministra Vallejo, en una conversación que tuvo con nosotros, fuera de micrófono, nos decía justamente, no se trata que sea un aluvión, claramente, Mm. ¿ah? Pero sí dar a conocer que están mandando proyectos, que están trabajando, hacer el trabajo prelegislativo, una cosa en la cual los mismos parlamentarios tanto de oficialismo como oposición se quejaban también de que faltaba esa reunión, había mucho trabajo de las mociones parlamentarias, pero del gobierno Claro. había poco movimiento. Entonces, ahora esperamos que a contar de mayo, ya ha pasado también el tema de las semanas digitales, se active el tema y empecemos a ver cómo empiezan a llegar los proyectos del gobierno al Congreso para darle cabida y también poner en movimiento lo que es ya claramente el programa de trabajo con el cual Gabriel Boric llegó al poder en estos momentos. Sí. Entonces, que eso es Oye, lo que la Mario, gente recibe un poco y está preocupada también de que ve que falta movimiento, que faltan resultados por lo cual, para el grupo por el cual ellos votaron. sí. Oye, Mario, ¿cuál es la sensibilidad que tú percibes en la moneda respecto a la baja de las encuestas? ¿Ah? No, porque claramente eso se está transformando en un argumento de la oposición, sin lugar a dudas, pero también bueno, la moneda de alguna forma empezó a dar señales de que la encuesta era muy importante. Entonces, esta baja, digamos, ¿cómo se percibe adentro digamos, ese ambiente? Mira, tratan de bajarle el perfil hacia afuera, ¿ah? ¿Ya? En el sentido para sentirse ellos de que tienen igualmente el tema controlado. Dan a conocer, sí, que entienden un poco justamente el tema de que faltan estos proyectos, y ahí insistir nuevamente en el tema de este golpe de timón del presidente con el tema de que ya se acabó la instalación. ¿Ah? Pero sí hay preocupación porque mucho de esa baja de encuestas ha sido por errores no forzados, o sea, nada Claro. que haya sucedido por fuera, son cosas principalmente que han estado vinculadas lamentablemente al Ministerio del Interior, con muchas salidas lamentablemente muchas malas salidas de la ministra, algunas situaciones que las cuales tampoco la subsecretaría de Interior ha podido manejar en forma correcta. O sea, por ejemplo, ayer se realizó una reunión del subsecretario de Interior Monsalve con los dirigentes camioneros en Concepción. Más allá de que el subsecretario mostró la puerta abierta justamente para poder tratar todas las demandas que tienen los camioneros, no se sintieron satisfechos porque creen que el gobierno no les propuso nada. O sea, el gobierno se sentó a esperar ya cuáles son sus propuestas, pero el gobierno no llegó con propuestas, por lo menos para ellos, para los camioneros serias, en las cuales poder ellos sentirse más tranquilos, satisfechos por toda la movilización. Entonces, el gobierno trata de bajarle el perfil, pero sabe que ya se le acabó el tiempo. Mm. Sabe que ahora tiene que actuar, si no, obviamente ese número de encuestas que en este mes y fracción que llevan en el gobierno van a empezar a empeorar más y claramente un gobierno de estas características no puede darse ese lujo de seguir bajando la popularidad.
Sí, no, no, definitivamente, a ver, quizás nos queda pocos minutos, Mario. El gobierno ha insistido mucho en el tema del diálogo, tanto para enfrentarlo a la macrozona sur, el tema migratorio, el tema de seguridad en general, y el tema del diálogo. Y pareciera ser que de repente, o sea, hay una confusión en términos de transformar el diálogo en un fin y no en un medio. Digamos, por lo que tú me dices ahora en la conversación con los camioneros, ya, esto se acaba si dialogamos. Digamos, pero sé que digamos, diálogo para qué, si no hay propuesta, si no hay solución. Y también digamos, está la otra imagen del diálogo que, si me dicen que dialoguemos es porque me van a dar lo que yo quiero. Es decir, como el diálogo se interpreta, en este caso los camioneros, de los sectores que están con la violencia en la macrozona sur. Si me dicen que dialoguemos, están cediendo. Por lo tanto, yo ya tengo un espacio ganado. ¿Hay metodología para el diálogo? ¿Has escuchado algo de eso? ¿Has visto todo eso? Porque es como un mantra. Hay problemas, diálogo. Todos queremos dialogar, todos queremos escuchar, pero pareciera ser que no todo el mundo tiene esa metodología. El problema es que el gobierno está trabajando con mucho voluntarismo. O sea, la entrada del gobierno, ellos dijeron, llegamos nosotros y aquí va a haber diálogo instalado prácticamente por hecho, está por hecho. Ya. Y sucedió lo que sucedió con la ministra Sichel visitando Temucuicui, Mm. con el subsecretario Monsalve en la provincia de Arauco. Claramente no establecen canales. Ahora mismo, por ejemplo, con el tema de los camioneros, el día lunes el gobierno anunciaba diálogo, puertas abiertas en la moneda para poder conversar con los camioneros, y al Ya. día siguiente, tomando por sorpresas a todos, literalmente les puso un ultimátum de pocas horas para poder evacuar las vías si no les aplicaba la ley de seguridad interior del Estado. Entonces también le entregan armas a la oposición en el sentido de que, claro, amenazan a un grupo que está cometiendo una ilegalidad, eso está absolutamente claro, pues, provoca problemas para la población, para suministro, etcétera, pero de dar armas a la oposición para poder compararlo con lo que sucede, por ejemplo, con el tema en la Araucanía, en la macrozona sur, de justamente grupos no necesariamente mapuches, o sea, por lo menos se arrogan la representatividad del pueblo mapuche, que interrumpen las vías, atacan a la gente, atacan a los camioneros, justamente una de las razones por las cuales ellos están movilizándose, y no hay una movilización clara en cuanto a recursos judiciales del Estado, no hay este tema de la amenaza de la ley de seguridad interior del Estado, el tema judicial ha estado bastante renuente el gobierno para poder presentarlo. Entonces, el tema del diálogo por parte del gobierno está poco claro. O sea, se reconocen las buenas intenciones, eso es perfectamente visible. Mm. Pero cómo aplicarlo es el problema que está teniendo el gobierno. Cómo tener los puentes para aplicar ese diálogo, para llevarlo adelante y para poder desactivar las tensiones que en este momento tiene. No, no estamos llenos de desafíos, la verdad sea dicha, se nos ha acabado el tiempo, Mario, y estos desafíos en realidad para el gobierno creo que ya, si terminó la instalación, quiere decir que también, digamos, el juicio que va a tener la ciudadanía o la opinión pública también va a ser mucho más duro, mucho más exigente, y no solamente exigente al interior del gobierno, sino desde la opinión pública. Veamos cómo está la próxima semana, hay varios temas, ya esta semana es distrital en el tema legislativo, la próxima semana debería haber una agenda mucho más cargada, mucho más sustantiva, con la reforma tributaria, la reforma de pensión, en fin, y varios otros temas que están ahí esperando justamente la decisión del Congreso para poder hacer las negociaciones y conseguir los votos respectivos, cosa que para ningún proyecto está fácil, definitivamente. Mario, que tengas un estupendo fin de semana para ustedes que nos siguen semana a semana en estos casi 5 años, que tengan también disfrute este fin de semana cuando esté escuchando este programa, converse con sus amigos, familias, que sé yo, sobre lo que hemos acá colocado y claro, digamos, disfrute, páselo muy bien y cuídese, recuerde que el COVID existe, la influenza llegó, la influenza, digo yo, perdón, llegó, digamos, y la vacunación es importante para que todos nos cuidemos y cuidemos también nuestra democracia, dialoguemos, es la forma de cuidarla.